Buenos días y bienvenidos a lagranjahumana.com. Hace mucho que no metemos vídeos en La Granja Humana. Como sabéis, es un canal que, paralelamente a Mundo Desconocido, se dedica a poner vídeos principalmente relativos a temas sociales. Nos parece algo interesante. Cosas que en realidad nos están contando de manera clara. Nosotros intentamos darle un enfoque. Hoy vamos a hablar de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El Reino Unido ya no está con nosotros. El Reino Unido ha decidido marcharse de manera soberana. Al final los ciudadanos han elegido y me parece fantástico que existan estas cosas y que los pueblos, por supuesto, decidan. Hay muy poco referéndum en Europa, debería haber más. Países como Suiza, este pequeñito país que veis aquí, situado en medio, aunque no pertenece a la Unión Europea porque eso acabaría con ella, digamos que en ese pequeño país se hacen 3 o 4 referéndum al año. Por muchas cosas. El pueblo es soberano y elige. No hay un presidente como lo conocemos nosotros por aquí. Me parece que el actual presidente es pianista o algo así, en serio. Son gente que funciona de otra manera y no les va nada mal. Pero vamos a centrarnos en lo que nos trae aquí. El Reino Unido ha votado un 71% de personas que se han volcado a las urnas y de los cuales el 52% ha dicho no queremos saber nada de Europa. Evidentemente esto ha traído sus consecuencias. La primera de las consecuencias es que el primer ministro David Cameron ha dimitido. Esto es algo que se veía venir. Por supuesto, en países como el Reino Unido u otros, cuando ocurren estas cosas, los primeros ministros dimiten. Un país como España no dimitiría el presidente bajo ninguna circunstancia, aunque se cayera al cielo. Por supuesto, la libra se ha venido abajo. Eso es lo primero que han estado marcando los mercados. Y el euro también. Pero como sabemos, los mercados son fluctuantes. Hoy sube, mañana baja. Es una montaña rusa casi impredecible. Salvo en circunstancias como esta. Es como una especie de juego del baccarrá. Algo parecido. La prima de riesgo de muchos países ha disparado, incluida la de España. La prima de riesgo, que ya sabéis que es que desde que aparece la institución de prima de riesgo, es como que los países dejaran de ser países y se convirtieran en empresas que cotizaran en bolsa. Y nos suben y nos bajan ciertos poderes y fuerzas internacionales vinculadas a manos privadas, que son los llamados usureros internacionales, que literalmente están saqueando a sus intereses países como Portugal, Inglaterra, a Inglaterra ya no mucho más. Portugal, Italia, España, Grecia e Irlanda, etcétera. Bien, nos encontramos en una situación bastante peculiar. No se esperaba, o había muchas voces que decían que no iba a salir el Reino Unido. Yo os aseguro que desde aquí que el famoso nuevo orden mundial, todo este tipo de cuestiones las tenía perfectamente calculadas. Ellos siempre ganan, porque siempre apuestan a los dos lados, recordad, incluso en las guerras. Hablando de Grecia, os puedo decir que de momento a Grecia y lo primero que han hecho es quitarle un fondo de ayuda de 7.000 millones de euros que tenían previsto entregarle, el BCE. Yo no sé si ese tipo de ayudas son ayudas como tal o sencillamente una forma de inflar el problema, porque con ello lo que hacen todavía es agravar esa dependencia. Os voy a contar algo que muy poca gente sabe y no os están diciendo los medios de comunicación. ¿Sabéis que el gobierno de Grecia tiene previsto subastar 71.000 propiedades y bienes públicos? Está considerado la mayor privatización de Europa en su historia, o posiblemente la del mundo. 71.000 propiedades, pero escuchad, estas propiedades, o entre estas propiedades están aeropuertos que va a vender, ferrocarriles, carreteras. Usted se dirá, ¿y cómo puede vender una carretera? Pues las van a vender las carreteras. O sea que costará dinero viajar por ellas. Ya sabemos que existe la figura de la autopista, pues esto es lo que venderán, serán las autovías financiadas por los fondos europeos para que la gente pague, después de haber pagado anteriormente con sus impuestos, para construirlas. También tienen previsto vender puertos, hoteles, playas, islas. Y dicen que también algún campo de golf, pero quizás eso nos preocupe bastante menos. Tiene previsto también vender ni más ni menos que alguna de las sedes olímpicas que tenía, y agarraos porque también quiere vender centros arqueológicos e históricos en una especie de carrera alocada por venderlo absolutamente todo para intentar pagar esa deuda. Y ahora os estaréis preguntando, normal que el Reino Unido haya dejado la Unión Europea. Pero es que la cosa, fijaos lo que pretende hacer Grecia. Mirad, decidme si habéis leído eso por algún lado. Bueno.
Esto trae consecuencias y os voy a explicar por qué. Porque países como Suecia, Dinamarca, vamos a poner aquí, Suecia, Dinamarca, concretamente estos, Suecia, Dinamarca, Alemania, Francia también, Holanda también lo está pidiendo, aquí tenemos a Holanda, aquí, está pidiendo salir de manera rápida e inmediata de la Unión Europea. Y no piensen ustedes que son pocas las voces. Están pidiendo largarse. Ya sé que algunos medios de comunicación están diciendo la ultraderecha está pidiendo salirse de la Unión Europea. Pues sí, es verdad, la ultraderecha lo está pidiendo, pero no solo la ultraderecha, lo está pidiendo muchísimos más partidos que no son de ultraderecha. ¿O es que en el Reino Unido la ultraderecha es la que ha pedido salirse y eran mayoría absoluta? No, no. Pues es lo mismo que ocurre en otros países. Lo que pasa es que ellos hacen demagogia utilizando la idea de que si usted quiere salirse de la Unión Europea, pertenece a la ultraderecha. Eso es lo que pretenden, que en su mente se encasquille esta idea, o se encajone esta idea. Bien, vamos a dejar esto y vamos a continuar con el problema y las causas. ¿Cuáles son las claves de esta salida de la Unión Europea? Pues muy sencillo. Las recientes crisis creadas en el seno de la Unión Europea desde el año 2007. Las deudas de distintos países que existen con el BCE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esas llamadas primas de riesgo, que han literalmente estrangulado la economía de algunos países. La destrucción de las mejoras sociales y el aumento de desempleo. Pues es que no sé si lo sabréis, pero es que Francia en estos momentos está en pie de guerra. O sea, es que hay huelgas por todos los lados, hay movilizaciones increíbles por todos los lados, la actividad que hay desenfrenada contra las políticas de Hollande es alucinante. Estáis leyendo algo en los medios. Es alucinante lo que hay en Francia. Francia, históricamente, desde la famosa Revolución, es un país muy activo en ese tipo de cuestiones. No les gusta a los franceses que les toquen mucho su bienestar. Pues lo están destruyendo. Y precisamente por las presiones de la Troika, la Comisión Europea, que pretende privatizarlo absolutamente todo. Con lo cual nos damos cuenta de que es normal que al final los pueblos de manera soberana quieran salir de esta especie de atolladero que es la Unión Europea. Y por supuesto, frente a estas presiones que también ha tenido el Reino Unido, en el cual se han hecho un montón de huelgas de todos los sectores, al final ha llevado que el propio Reino Unido diga, mira, los ciudadanos del Reino Unido digan, mira, nosotros nos vamos de aquí, que esto es una locura. Luego hay otra clave importante, otra clave que no podemos desechar, sería hipócrita por nuestras partes, y es la llamada inmigración de países pertenecientes a Oriente Medio, Asia y la Europa del Este. Países que vienen de la Europa del Este, como puedan ser todos estos lugares, se han presentado en muchos sitios, por supuesto, en el Reino Unido también, por supuesto, en España también han venido un montón. Y eso ha sido uno de los desencadenantes. También todo este bloque de aquí, de inmigrantes de esta zona, pertenecientes principalmente a Oriente Medio, pues se pretendía, o se pretende, o se espera que a través de Turquía pasen a la Unión Europea, pero de manera absolutamente brutal. O sea, yo os voy a dar unos datos que no os están contando. Y es que en Turquía hay 3 millones de refugiados. 3 millones de refugiados. Alguno estará diciendo, ¿estás haciendo un vídeo contra los refugiados? No estoy haciendo un vídeo contra los refugiados, no hagáis demagogia. Veréis, yo soy una persona solidaria. Si se hunde el barco y hay un bote, yo ayudaría a todo el mundo a subir a mi bote, pero si subo en ese bote a 200 personas, el bote se hunde y nos mata a todos. Pues esto es lo mismo. Como decía Buda, la vía media. No se pueden abrir las puertas a expuertas y en una zona que está en crisis, meter un montón de gente que necesita ayuda. Se puede ayudar y se debe ayudar, pero todo en su justa medida. No se pueden abrir las puertas a expuertas. 3 millones de refugiados. Posiblemente este dato venga de ACNUR. ¿Cuál es lo que nos queda en suma? Bueno, pues porque los británicos ya no quieren absorber más inmigración también, entre otro tipo de cuestiones, y otro tipo de países ya no quieren absorber más inmigración porque dicen, bueno, nosotros tenemos un problema de fondo y necesitamos solucionar nuestro problema. Si viene más gente, el problema se va a hacer más grande.
Ojo que con ello no hablo de ser insolidario, hay que ayudar, pero desde luego todo en su justa medida. Y es que esta gente, y fijaos, os voy a contar una cosa. Yo tuve la oportunidad de leer un periódico sirio, porque leo periódicos sirios que se emiten online, los traduzco como puedo, y en un periódico sirio, concretamente en el Al-Watan, llegó a decir hace mucho tiempo que a Alemania le venía fantástico todo ese tipo de emigración que había de Oriente Medio. ¿Por qué? Y el periódico sirio decía lo siguiente, decía: Alemania necesita 1,7 millones de habitantes adicionalmente para poder mantener su fuerza de trabajo. Imaginaos. Con lo cual, si vienen inmigrantes que son fuerza de trabajo barata, entre comillas, por utilizar un término, les viene fantásticamente para esa fuerza o ese poderío industrial que tienen esos grandes países como puede ser Francia y Alemania, entre otros, o el Reino Unido, que ya no es el caso. Quiero decir que incluso los propios medios de comunicación sirio explicaban que esa inmigración parece ser que ha sido provocada por esos principales oligarcas que funcionan al servicio de las grandes empresas que necesitan mano de obra barata. Si es que en España, y por poneros el caso, os puedo decir que la tasa de crecimiento es de 1,3 hijos por familia. Cada pareja de dos, evidentemente de dos, tiene 1,3 hijos. Tenemos una tasa de crecimiento negativa. Necesitamos gente. Estamos en números rojos. ¿Quién va a pagar nuestras jubilaciones? ¿La tuya? ¿O la mía? ¿O la de todos? Hace falta. Lo que pasa que en un caldo de cultivo en el que nos encontramos, o un ecosistema en el cual la crisis es tan absoluta y tan galopante, pues es difícil de poderlo entender correctamente. Vamos a continuar. ¿Qué es lo que va a ocurrir adelante? Pues hay dos teorías que os voy a explicar. La primera, que se va a jugar sucio contra el Reino Unido. Quiero decir, en las grandes empresas, los poderes internacionales oscuros, incluidos aquellos que son representados en el Bilderberg, van a hacer todo lo posible por hacer un daño económico al Reino Unido. ¿Por qué? Porque es la única forma de aleccionar al resto de que si tú te sales, mira lo que te ocurre. Una forma de decirle al mundo: aquel que no está con los planes del nuevo orden mundial va a sufrir estas consecuencias. Por eso os digo que posiblemente lo que hagan sea aleccionarlos. Ojo, que no descarto que el Reino Unido más adelante, dentro de unos años, decida reincorporarse a la Unión Europea después de esta especie de juego sucio que se va a hacer contra él. Esa es una opción. Opción B. ¿Qué va a ocurrir? La opción B es nada. Sencillamente el Reino Unido adquirirá el mismo carácter que tenía hace 40 y pico años, será independiente, siempre lo ha sido, ha tenido sus propias normas, incluso algunas tan dispares como la conducción, las medidas, ya que utilizan el sistema imperial. Nosotros utilizamos el sistema métrico, la libra, una moneda distinta. Ellos funcionan de otra manera. A mí me parece bien que cada uno funcione como le apetezca, desde luego. Y ellos, bueno, pues al final se recuperarán económicamente. Con lo cual vemos dos panoramas. Uno, o existirá un juego sucio contra el Reino Unido total y la sumirán en una crisis espectacular para decirle a los demás países el mensaje de cuidado con lo que hacéis. O panorama número dos, sencillamente el Reino Unido no va a ocurrir nada, de nada, de nada. Es más, incluso puede que se vaya recuperando poco a poco, que no lo descarto. Punto A o punto B, quién sabe. España, que es el país el que nos trae al caso, es el país al que yo pertenezco. Pues España no hay prácticamente ningún partido, menos pequeñas minorías, que están diciendo vamos a salirnos de la Unión Europea. Pero es normal, porque España es uno de los países que está más en precario, está más de los pobres, vamos a usar esta terminología. Pero es un error. Tal vez si nosotros nos salimos de la Unión Europea y tenemos soberanía y autarquía sobre nuestro propio control económico, lo que hacemos es conseguir una mejora debido a ese control económico de la situación que existe en este país. Podríamos controlar sin la dependencia de la Troika o de la Unión o de la Troika o de la Comisión Europea todas nuestras decisiones políticas y económicas. Cosa que no es el caso, si es que han cambiado en España la Constitución para adaptarla a la Unión Europea. Pero si es que es graciosísimo. ¿Qué es la Unión Europea? ¿Tal vez es un barco que se está hundiendo poco a poco? Pues puede ser. Puede ser. O quizás esto es un bache en un largo camino que hará de ese nuevo orden mundial, o que hará que ese nuevo orden mundial se afiance. También.
Pero desde aquí os voy a decir una cosa. Yo os aseguro que esas fuerzas políticas, económicas y de todo tipo que están detrás de todas estas jugadas saben perfectamente cómo reaccionar frente a situaciones como esta. Y por supuesto, las tienen previstas. Con lo cual, usted no piense de que hemos conseguido darle un duro golpe o han conseguido darle un duro golpe al nuevo orden mundial. Esta gente, os aseguro desde aquí, sabe perfectamente qué hacer en cada situación. Y esto no les ha pillado de improviso. Es más, sospecho que ya lo sabían. Supongo que les hubiera venido mejor la opción B, que es la opción de haber permanecido en la Unión Europea. Pero ahí está. Ya veremos con el tiempo qué es lo que sucede. No quiero alargar más el vídeo y, como siempre digo, sin más, desde lagranjahumana.com nos vemos en el siguiente videoprograma. Hasta pronto.